Se ha hablado mucho de las reuniones de amistad, ¿no ve? Reuniones de amistad que algunas personas dicen, ¿cómo es eso de la amistad? En Santiago 4:4 el Señor nos dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y entonces la palabra amistad se ha convertido en algo malo. Y la palabra amistad está descrita en la palabra de Dios de una forma extraordinaria. Y entonces la palabra amistad en una de las traducciones de la Biblia dice que es dulce comunión, significa amistad. Imagínense, dulce comunión, o sea, dulce común unión. La unión que tenemos nosotros entre hermanos creyentes es tan dulce y tan especial que se convierte en una amistad poderosa, donde mucha gente no tiene amistad en este mundo. Parece que fuera raro, pero los creyentes o los cristianos, desde el día que se convierten al Señor o el Señor los transforma, comienzan a adoptar una situación en la cual comienzan a mirar tanto el pecado de la gente que no conoce al Señor, y ellos con sus actitudes demuestran que son mejores que los otros. No necesitamos hablar para hacer sentir mal a una persona cuando la ves que no es como tú eres. Y definitivamente esto hace que nosotros confundamos lo que el Señor nos ha llamado. Usted puede mirar casi el Antiguo Testamento, cuando Dios Padre hablaba a su pueblo, pero hablaba de todas las cosas. Pero cuando viene Jesús acá a la tierra y dice, ya no los llamaré siervos, sino los llamaré amigos. Dios se mostraba en un señorío completo, el papá en el tiempo del Antiguo Testamento, pero aparece Jesús y nos muestra algo más increíble: amistad. La amistad nace de amigo. ¿Y cuál es esa amistad? Esa amistad que solo podemos empezar a entender si es que Dios nos las enseña y comenzamos a vivir de esta manera. Eso quiere decir que va a ser una dulce comunión. Una comunión muy dulce. Para mí, la relación que tengo con el Espíritu Santo ha sobrepasado a cosas que mi mente racional las comprendía. Yo pensé que cuando el Espíritu de Dios entró en mi corazón, entró en mi vida, y yo me convertí en templo del Espíritu Santo, mi vida tenía que ser respetuosa hacia el Dios. Debería ser tratarlo a Dios con mis palabras y todo muy bien. Pero quiero decirle que no es así, sino que el momento en que yo nací de nuevo, Dios me cambió de pecador a santo. Y eso es lo que ha hecho con todos ustedes y con todos los cristianos en el mundo. Cambiarlos de pecadores a santos. Santo quiere decir, la palabra santo quiere decir apartado para Dios. Eso quiere decir apartado para Dios, quiere decir amistad solo con Dios. Cuando Dios habla en Santiago capítulo 4, verso 4, este hombre, Santiago, que es uno de los medio hermanos de Jesús, cuando él habla, dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Esto quiere decir que la amistad con Dios hace que nosotros no tengamos amistad con el mundo. Cuando hablamos del mundo no estoy hablando de personas, porque Juan 3:16 dice, y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él sea salvo y tenga vida eterna. Por lo tanto, no se refiere a que yo tenga que tener enemistad con la gente del mundo. Estoy hablando de las cosas de este mundo. Cuando yo comienzo a tener amistad con las cosas del mundo, relacionarme con las cosas del mundo, vivir en las cosas del mundo, eso enemista con Dios las cosas. Mi amistad, mi dulce comunión se ha convertido en una mala relación, no de parte de Dios, sino de parte mía. Es tan increíble lo que nosotros no podemos mirar con nuestros ojos naturales, peor pensar de cómo es una relación de amistad con Dios. Y yo quiero decirles que es tan magnífica, tan extraordinaria, es tan extraordinaria
en la cual Dios te hace sentir cosas que nunca has sentido. Cuando Dios se manifestó en mi vida en una de las manifestaciones que Él tuvo, una de esas fue un día que yo estaba llorando muchísimo porque estábamos pasando una situación muy difícil como creyentes. Ya había Dios llamado mi vida, ya nos había llamado con mi esposa. Dios ya me había dicho, deja todo y sírveme, y lo habíamos hecho caso. Comenzamos a caminar y la situación empeoró terriblemente, que hemos pasado momentos muy difíciles, pero muy necesarios ahora que lo veo. Porque detrás de eso estaba Dios. Y Dios estaba empezando a trabajar en la escuela del Espíritu Santo para modificar nuestro pensamiento racional y humano en un pensamiento tal como Cristo lo tenía. Así como dice que ya no tenemos nuestra mente, sino tenemos la mente de Cristo. Y al tener la mente de Cristo es pensar como Cristo pensaba y hacer lo que Cristo hacía como nosotros debíamos hacerlo. Entonces ese día, sorprendido por las cosas tan fuertes que pasaban en mi hogar, entré al baño a llorar. Entré a bañarme, disimular, y empecé a llorar. Y al estar allí ocurrió algo que mientras lloraba Dios se manifestó. Y yo lloraba pidiéndole a Dios todo. Le decía, Dios, ¿me puedes dar esto? No hay para la casa, no hay para esto, no hay para mis hijos, no hay para mí, no hay esto, no tenemos esto, no. Todo el rato era pedir, hasta que en medio de eso, mientras caía el agua y yo lloraba al pedirle a Dios, escuché una voz maravillosa que me dijo, deja de pedirme, ora sin pedirme nada. Mi corazón seguía sufriendo y llorando, pero cambió mi forma de hablar y comencé a decirle, te alabo y te bendigo y te adoro, y tú eres el más precioso del que he tenido, y te amo. Y comencé, y con lágrimas en los ojos, no pudiendo ni siquiera darle crédito a muchas palabras de las que hablaba. ¿Por qué? Porque era una lucha en mi interior. Pero en medio de eso, en lo que yo lloraba y lloraba, sentí como algo que pasó dentro de ese baño. Todo desapareció. Yo seguía con mis ojos cerrados, y en ese momento sentí que unos brazos muy fuertes y hermosos me abrazaban. Es la primera vez que sentí el abrazo de Dios. No sabe lo increíble que fue. En ese mismo instante, cuando sentí esos brazos, mi lamento se convirtió en baile y mi tristeza desapareció y mi alegría brotó. Algo que es imposible que suceda. Entonces yo pude ver esto y pude sentir el abrazo que nunca en mi vida más he vuelto a sentir de parte de cualquier ser humano, empezando desde mis padres y terminando en los hermanos, y aún en las personas del mundo que en la calle me hacen parar y me hablan, pastor, ¿cómo está? Y me abrazan, no sé ni quién es, pero nunca he tenido un abrazo tan grande. La amistad, ahí cobró algo muy importante, porque amistad significa dulce comunión. Esta la comunión que yo tenía con Dios era tan dulce que la amargura de mi vida la convertía en dulzura. Que en ese instante ocurrió lo que nunca yo me imaginé, nunca pensé que eso podía suceder. Entonces, a través de esto yo pude entender esta parte tan importante. Mire lo que dice, y se lo voy a leer unos pasajes, pero después le voy a ir al trasfondo de todo lo que Dios quiere hablarle esta noche y enseñarle. En el Salmo 55 hay algo que me llamó mucho la atención. Salmo 55, versículo 14, y dice, Salmo capítulo 55, versículo 14, y dice este salmo tan precioso, descrito y hablado por David en una situación muy importante, ¿no? Él les daba a los músicos, cuando
cuando Saúl lo perseguía y cuando lo estaba persiguiendo a David, Saúl preguntó: ustedes están ocultando a David, porque en cada lugar que llegaba había gente que lo escondía a David para que no lo matara el rey Saúl. Por lo tanto, el rey Saúl estaba tan molesto de ver esta relación que tenía David con el pueblo, que viendo las grandes proezas que hacía Dios a través de este varón, causaba una amistad y un agrado de parte de la gente, que al ver que su rey quería matarlo, lo perseguía injustamente, ellos a veces lo protegían. Y él, en esta carta, en este salmo, habla de todas esas cosas. Pero lo que increíble en el verso 14 dice que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Y a mí me pareció muy sorprendente, porque decir que andaban en amistad en la casa de Dios, eso quiere decir que los sacerdotes, el sacerdote, los profetas, aquellos servidores de Dios, con el pueblo tenían una real amistad. Pero no es esa amistad como nosotros: hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Oh, cara conocida, te presento a fulano de tal. Oh, ¿cómo estás? O en una reunión: hola, te he visto en la iglesia. Hola, ¿cómo estás? Yo soy la familia fulano de tal. ¿Tú quién eres? Y a eso le llamamos amistad. Pero en este caso dice que se comunicaba en la casa de Dios. Eso quiere decir que cualquier creyente en ese tiempo, cualquiera del pueblo de Israel, de cualquiera de las tribus, venía a la casa de Dios, y el sacerdote lo trataba con esa amistad y esa relación hermosa de Dios, que es imposible para un ser humano hacer esto si Dios no lo transforma, si Dios no le cambia el corazón. ¿Cuál era esa amistad? Imagínense, Alejandro Villegas, viviendo en ese tiempo, era un pecador. Y este pecador necesitaba, porque había aprendido y le había enseñado la ley, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y que yo, para ser acepto ante Dios, debería presentar un sacrificio que cubra esos pecados malvados que yo había cometido, transgrediendo la ley de mi Dios, yendo en contra de Dios. Entonces yo sentía y decía: no voy a poder estar libre de esto, no van a poder ser cubiertos mis pecados si yo no ofrezco un animal inocente por mi vida. Entonces ya desde ese momento yo ya me sentía mal, porque pensaba y decía: ¿qué tiene que ver una ovejita, un corderito, que lo maten, o un palomillo, que lo maten y que se derrame su sangre, que su vida desaparezca de este animal, y esa sangre sea ofrecida en el altar del sacrificio, y en ese instante yo me dé la vuelta y salga perdonado por esos pecados? Entonces yo le decía a mi papá: papá, ¿sabes que quiero ir a ofrecer sacrificio a Dios por mis pecados? Papá me decía: lleva uno de nuestros corderos. Entonces yo iba, sacaba del redil ese cordero con una cuerdita y me iba hacia el templo, o me iba hacia el tabernáculo si estaba viviendo en ese tiempo, e iba con esa cuerdita y el animalito iba por delante de mí. En medio de lo que yo caminaba con él, podía venir en mi mente dos posiciones. La primera, agarrarle y decir: pero es un animal, ¿qué importa? O lo segundo, decir: ¿te puedes imaginar que tú estás yendo como cordero al matadero sin saber, y todo porque yo he sido el culpable de haber hecho malas cosas? Cuando llegaba allá, salía uno de los sacerdotes y me decía: Alejandro, ¿qué estás viniendo a hacer? Un sacrificio. ¿Por qué? Porque él podía pensar que podía ser una ofrenda, porque él podía pensar que era un holocausto. Tenía que decirle: ¿por qué? Y entonces yo me acercaba y le decía: es por mi pecado. Y entonces el sacerdote agarraba y me decía: qué bueno que te hayas arrepentido, qué bueno, dame, no te preocupes, yo voy a entrar y lo voy a sacrificar por ti, quédate afuera. Pero haz una cosa: pon tus manos sobre él para que tus pecados sean sobre él. Entonces yo hacía eso, él, y me decía: bueno, hasta luego, y él se iba.
Se iba para adentro, yo me quedaba afuera y me volvía a la casa ya hecho. ¿Sí? Y si era un sinvergüenza, lo iba a hacer varias veces y todo el tiempo. Y no importe a quién estén matando. Pero lo curioso era que el sacerdote dice que en la casa de Dios tenía una amistad conmigo. ¿Y cuál era la amistad? Que él sabía que lo más importante es que yo al hacer eso iba a volver a tener una amistad con Dios. En otras palabras, una dulce comunión. Pero esta dulce comunión empezaba con él, que al recibirme el cordero, no era de esos sacerdotes imprudentes que decía, ya tu cordero, ¿qué cosas has hecho? A ver, confesame. Y el otro te dice, ¿sabes qué? He robado, he matado, he hecho esto y eso. ¡Qué vergüenza! ¿No te da vergüenza? ¿Qué clase de humano eres? Mira ahora, mira, ver esto, mira, vas a matar a este animal, ¿por qué? Sino que él también tenía amistad conmigo y me decía, ¿sabes qué, Alejandro? Qué triste que esto pase, pero no lo vuelvas a hacer. Dios no te llamó para esto. No llamó para que cargues y mates cosas, sino para que andes en una dulce comunión con Dios. ¡Wow! Que tengas una amistad con Dios. ¿Y sabe qué hermosa es esa amistad con Dios? Cuando uno llega a su casa, está solo o está con alguien, no importa, pero en el tiempo solo, donde tú puedes hablar con Dios y decirle, mi amado Padre, o mi dulce Señor, sabes que hoy día he podido hacer cosas que tú me has mandado, que siento satisfacción en mi corazón de que tú me estés utilizando. Y no llegar y simplemente no decir nada. O también llegar a ese momento y decirle con esa dulce conversación, decirle, ¿sabes qué, Señor? Me siento mal. ¿Has visto cuán mal he tratado a esa persona? ¿Sabes qué, Señor? Perdón. ¿Sabes qué? Eso me estorba porque mis emociones y la forma de actuar ha despertado en mi interior una rabia que me impide hablar contigo. ¿Sabes qué? Me siento mal. Y qué triste es cuando personas irresponsables, sin poder entender de su pecado, son tan sinvergüenzas que no les interesa lo que Dios les ha perdonado. ¿Sabes qué? No les interesa que la sangre de Jesús ha limpiado lo que ha pecado usted, para reconciliarlo con Dios, para darle una dulce compañía, pero usted le demuestra todo el tiempo con sus actitudes, sus palabras, su comportamiento, que no le importa. Porque una persona tocada por Dios y entendida cambia su actitud. Es una persona que va a anhelar tener esa dulce compañía. Nada de este mundo va a ser importante. Qué triste es cuando estamos en las cosas de Dios y tú eres indiferente a esas cosas. Cuando tú estás en otra cosa mientras estás en otra cosa aquí. ¿Y por qué es eso? Por una simple razón. Porque tú no tienes una dulce amistad con Dios. Cuando tú encuentres la amistad con Dios va a ser maravillosa. ¿A qué te impulsa esta bella y hermosa amistad? Quiero mostrarles un ejemplo que está en la palabra de Dios. Como una sombra y figura entre hombres, entre humanos, pero cuán más poderosa será de Dios, de ese Dios maravilloso que está en los cielos y que permite que a través de su Espíritu Santo nosotros tengamos una comunión, pero no solo una simple comunión, sino una dulce comunión, una amistad con Dios. Una amistad inseparable, una amistad increíble con Dios. Así que quiero que nos vayamos a Primera de Samuel, que nos va a explicar algo muy hermoso. Capítulo 18. Y dice el capítulo 18 de Primera de Samuel, versículo 1. Vamos a empezar a leer. Pueden sacar en la Biblia. Ya. Y dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Wow. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre.
E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarté. Y salía David a donde quería que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y le puso Saúl sobre la gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Voy a ir por esta primera parte para que entiendan. Hay aquí unos personajes bien importantes. Está el rey Saúl, que es el primer rey de Israel, y que tiene su hijo Jonatán. Su hijo es muy amado por Saúl, es cierto. Y aparece ahí David, un muchacho que viene de un papá llamado Isaí, que es una persona de Israel conocida, pero a su misma vez ellos simplemente se dedican al pastoreo. Eso es lo que saben hacer, se dedican a esa parte. Y en medio de esto, este muchacho desde su temprana edad, teniendo 7 hermanos mayores, él se dedicaba a ser pastor de ovejas. Curiosamente, este muchacho fue criado solamente de esa forma, con ese trabajo de ser pastor. Y él le encanta cantar, porque después Dios va a decir que va a ser el trovador de Dios, cantor de Dios. Y que maneja una arpa con la cual emite música, de la cual con eso hace cánticos. Pero curiosamente él se dedica, y la única compañía que tiene son ovejas y corderos, animalitos. Pero este muchacho tiene en su corazón una responsabilidad que él mismo la ha asumido cuando su papá le ha confiado lo que es el ganado de su familia, y él como pastor que ha asumido es protegerlos y cuidarlos. ¿Qué hace un pastor en Israel? Un pastor en Israel, estoy hablando de los pastores que tienen ovejitas físicas. ¿Qué hace? Él se ocupa de llevarlos a lugares de buenos pastos. Se ocupa de ver si sus piernitas son perniquebradas para curarlas. También los trasquila en el tiempo necesario, y sobre todo cuando están pastando, los vigila para cuidar de aquellos animales de rapiña. En ese lugar, en ese territorio de Israel, hay mucho desierto. Por lo tanto, este pastorcito se ocupa de ir muchos kilómetros para poder llevar a pastos frescos. Segundo, en ese transcurso, aunque usted no crea, y eso también yo no lo había investigado porque nunca le he puesto atención, de qué tipos de animales existen en la región de Israel. Y curiosamente la Biblia nos habla de que habían leones, lo que parece que fuera insólito porque eso hay en África, pero allá hay leones, hay osos, hay chacales, hay zorros, este tipo de animales que se alimentan de este tipo de animalitos. Y curiosamente la Biblia relata que este David, siendo pastor y llevando esos prados, aparecía uno de esos y él los defendía, a estas ovejitas, defendía para que no sean muertas. Muchas veces él se tropezaba cuando ya uno de estos animales ya había hecho presa de una de las ovejas, y aún así él luchaba para quitarle de la boca de este animal. David era un hombre que estaba dedicado apasionadamente a lo que tenía, pero curiosamente en su cabeza él nunca pensó de lo que le iba a pasar. Y llega en una situación muy crítica y difícil a intervenir en Israel. Parecería que no fuera, pero este muchacho, en un momento dado, ocurre algo sobrenatural tremendamente importante en su vida. Tenemos que poner en este plano: Saúl, el rey; su hijo, el príncipe heredero tal vez del trono. Él vive en un castillo, él vive con otras situaciones, él tiene un privilegio, él tiene plata, él tiene cosas, él tiene una situación. Ponemos a David, su papá un pastor con ovejas, él es un pastorcito, vive en el campo y vive de esas cosas. Él no tiene, vive de lo que trabaja.
Su situación es diferente, es conocido en el pueblo, este es conocido en Israel, él es en su nación, en su nación no es importante, solo en un pueblo. Pero en el reino de Dios, Dios conoce a todas las personas. Y no hay casualidades y no hay situaciones en las cuales aparezca lo que te está sucediendo a ti o a mí como, ¡ay, qué suerte! ¡Oh, qué bien que me pasó! No, un momento. En los planes divinos de Dios estamos con muchas cosas que Dios ha puesto por delante en nosotros. Muchos de ellos se van a cumplir cuando tú obedeces o sigues o crees a lo que Dios te dice. Muchos han dejado de hacer eso porque no le han creído o porque ha sido más importante lo que ellos poseen o lo que ellos tienen, que le dieron ese valor. Y Dios pasó a otro plano. En este caso, David estaba en esa situación y Saúl con su hijo estaba en otra. Entonces un día aparece el profeta que era de todo Israel, llamado Samuel, el cual Dios le habló y le dijo, ¿sabes qué? Ya no llores por Saúl, porque yo ya lo he desechado. Porque este hombre había menospreciado la palabra de Dios, el orden o la orden que Dios le había dado. Él la tomó por alto y mintió al profeta Samuel diciendo que había cumplido en todo como Dios se había hecho. Y había mentido este hombre y había hecho otra cosa. Ahora Dios le habla a ese profeta Samuel y le dice, quiero que dejes de llorar porque yo ya he desechado a Saúl y me he provisto de otro conforme a mi corazón. Ese conforme a su corazón era David. Este hombre Saúl ya había sido rechazado, pero seguía siendo rey. Entonces lo lleva a Samuel el Señor bajo órdenes a un lugar a donde la familia de Isaí, y ahí es donde lo unge a David. Y este muchacho, cuidando ovejas, es traído para que lo unja, porque Dios había sido el que había elegido a este muchacho. Y lo unge y le da un beso a Samuel y le dice, tú sabes que desde ahora esto Dios te ha dado, tú serás el rey de Israel. Este muchacho recibe un aceite que le chorrea en su cuerpo, que él sabe que alguna vez se enteró que cuando un profeta echa aceite es porque algo Dios le ha mandado a él. Lo que muchos llaman la unción, lo que muchos llaman la sombra y figura del Espíritu Santo. Pero hay jóvenes que en esa edad, que yo aproximadamente veo a David, que estaba oscilando de los 12 hacia los 14 años, donde él tal vez no sabía de estas cosas, donde no conocía. Y entonces viene y le echa el aceite y él agarra y dice, wow, ¿qué es esto? Pero la Biblia dice que desde ese instante el Espíritu Santo se apartó de Saúl y el Espíritu Santo vino a David. Eso quiere decir que David, al recibir esto externamente, algo estaba pasando internamente. El Espíritu de Dios había venido sobre él. Y desde ese día nunca más se iba a apartar de él. Ahora, este David empieza a hacer cosas que tal vez nunca en su vida las hizo. ¿Me entiende? Él no agarró como algunos jóvenes de hoy en día y algunas personas dicen, bueno, estoy para salir bachiller, entonces voy a irme a una universidad, voy a estudiar esto, voy a hacer esto, y comienza a soñar o a planificar. David en ningún momento cuando agarró y dijo, yo creo que un día voy a ser rey de Israel. Me late que yo voy a ser rey. Como tal vez a ustedes, no sé, porque tenemos unos papás tan hermosos que alguna vez cuando somos unos niños precoces, agarran y dicen, tú vas a ser el futuro presidente de Bolivia. A mí me dijeron eso mis papás, yo no sé cómo, porque no le apunto a nada. Entonces, esos sueños de papá, de mamá, hace que nosotros podamos pensar, pero nunca se lo dijo pues su papá Isaí a David. Bien, este muchacho no agarró y planificó, llegó el aceite y entonces el Espíritu Santo dijo, bueno, papá, ahora vamos a arreglar las cosas. En esta casa vive un rey. ¿Cómo? Vaya a cuidar a las ovejas. No, me han ungido, soy rey de Israel y me vas a respetar. Cuidado que no te lleve al palacio. Papá, mira lo que te vas a perder. No, y en vez de asumir algo que Dios va a preparar en su corazón, prepara arrogancia. Y ahí es donde pierden la visión de lo que Dios hace. Pero este David, que era conforme a Dios, él agarra y recibe y dice, bueno,
Esperaremos que va a pasar. Pero esta dulce amistad, esta amistad que tenía con el Espíritu Santo, esta dulce comunión con el Espíritu Santo, comienza a provocar en David cosas extraordinariamente asombrosas, increíbles. David no aparece en el palacio de la noche a la mañana y dice: un momentito, aquí parece que mis servicios son requeridos. ¿Y vos qué haces? Cuido ovejas. Anda pues a cuidar las ovejas. Aquí viven políticos, aquí viven presidentes, aquí viven reyes, aquí viven príncipes. Tú no tienes nada que ver aquí. David no hizo eso. ¿Qué hizo David? Fíjese qué increíble es esto. Pero ¿qué hace David? David no hace nada. Un día su papá le dice: David, hijo, venga para acá. Sí, papá. No era que, ¿qué cosa estás llamando al rey? Che, con respeto. No, papá. Y agarra el papá, lo llama y dice: David, quiero pedirte un favor, hijo. Estoy preocupado por tus hermanos. Como tú sabes, están peleando contra los filisteos. Y tus hermanitos se han enrolado en el ejército de Israel y han ido allá y están con Saúl. Así que quiero que me ayudes y quiero que le lleves unos quesitos y algunos presentes al rey, y de paso los ves a tus hermanitos y les llevas de ropita y alguna cosa. Agarra a David y dice: ya, papá. Enalbardola un asnito, pone todas las cosas y se va. Se va rumbo a donde es el enfrentamiento. Llegan a ese lugar, ese valle, y está el ejército a este lado de Israel y al otro lado está el ejército de los filisteos. Llega David y le dice: hermanos, aquí estoy, he venido a verlos. Otra vuelta tú, siempre molestando. Claro, por curioso habrás venido. ¿Se imaginan? Le tenían rabia a los hermanitos. Y le dice: mire, yo no he venido para esto, solo que papá me mandó estos quesitos. A ver, ole. Ay, esto te ha mandado papá, esto te ha dado. Ay, ya, hermanito, gracias. Y cuando en ese momento que estaba David no tenía nada que ver en esa situación. David está parado allí y no sabe lo que está pasando, pero esa amistad que tiene con Dios, esa amistad es magnífica, es una dulce comunión que Dios, escúcheme bien, que Dios puede confiarte grandes cosas a ti. Y cosas que ni siquiera te imaginas que las puedes hacer. Porque tú te miras al espejo y sabes cómo eres, o piensas cómo eres. Y sabes tu capacidad, y sabes tus temores, y sabes tus miedos, y sabes lo que eres capaz de hacer. Te puedes identificar tal cual tú piensas. Y si tienes algunos amigos y amigas que te rodean y te tienen rabia, te van a decir que no sirves para nada. Pero Dios tiene planes grandes con David. El Señor no quiere llevarlo de buenas a primera al palacio y sentarlo en un asiento y que juzgue a Israel y ahí se acabe. No, Señor, aquí David va a ser un gran guerrero potencial para destruir las fuerzas del enemigo. Dios no quiere traerte a una iglesia para que estés sentado y cantes coritos bonitos y simplemente escuches una tremenda prédica, una prédica que cualquier varón de Dios o una mujer de Dios venga a este púlpito y lo haga. El reto es: ¿qué cosas tiene Dios contigo? ¿Qué eres capaz de hacer? No interesa. Es ¿qué hace Dios para que tú seas capaz de hacer esas cosas? Cosas tan increíbles que ni siquiera te vienen a la imaginación. Y ahí está ese muchacho hablando con sus hermanos, cuando en ese momento aparece un gran paladín, dice la Biblia. Un hombre alto. La Biblia muestra que tenía 6 codos de alto. Y tú comienzas a mirar y dices: casi aproximadamente 3 metros de altura. David, bajo el promedio que hay en Israel, debía medir entre 1,60, máximo 1,65. Y ahí ve salir a un gigantón tremendamente armado, por delante de él un escudero, y caminando en ese territorio, en ese valle que los separa. Y ahí están los dos, y ellos están charlando con sus hermanos cuando el otro irrumpe y dice: ¿quién de los israelitas puede venir a pelear conmigo? Y David, siendo un muchacho, agarra y mira y dice: ¿quién es ese? Ay, no, es un filisteo que viene todos los días, y hace varios días que viene a gritonearnos. Y David se queda mirando y dice: ¿quién de ustedes? Que venga un paladín también y pelee conmigo. Y si me vence,
nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si nosotros les vencemos, ustedes van a ser nuestros esclavos. Y grita y después, en medio de eso que él provoca, todo hay un silencio. Ningún soldado dice nada. Y ahí ese pequeño David dice: oye, ¿quién es ese filisteo incircunciso? ¿Quién es ese? No, David no es un bravucón. David no es ese que, a ver, ven, entrale, vamos. A ver, no es ese, no es de esa clase de muchachos en los cuales quiere demostrar que es valiente. David dice: ¿quién es ese? Dentro de su corazón, por la amistad que tiene con Dios, esa dulce compañía, esas palabras de ese paladín son ofensivas para Dios. Y él dice: ¿quién es ese que viene a retar a los escuadrones del Dios viviente? Imagínense las palabras de este muchacho. No agarró y dijo: el versículo 14 dice esto, sino dijo: ¿quién se atreve ese para retar a los escuadrones de Dios? Sus hermanos lo miran y le dicen: oye, ¿cómo vas a decir eso? Nosotros somos soldados de Saúl. No, mijito, somos el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, su ejército, su gente. Yo no sé lo que ustedes son. Entonces, yo quiero decirles así, sinceramente: yo soy un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. Si usted ha recibido a Jesús, es un hijo de Dios. Y cuando el diablo se levanta como un gigante, usted le puede decir: ¿quién es ese que se atreve siquiera a llamarle la atención a un hijo de Dios? ¿Quién? ¡Ay, que hay el demonio de fornicación! ¿Quién es ese que se atreve a levantarse contra un hijo de Dios? ¿Sabes qué? Pero hay muchos cristianos que son cobardes ante el enemigo, que piensan que nunca van a poder salir. No es porque son pequeños de estatura, son porque son pequeños del corazón, porque nunca han pensado en lo que Dios es, sino piensan en lo que ellos son. Ellos se miran cómo son y qué hacen, pero no pueden mirar que para Dios no hay nada imposible. Que un simple... Si le va a dar un aplauso, dele a Dios. Estoy hablando de lo que Dios dice de nosotros. Lo que Dios dice, que esa amistad que tiene Dios contigo, si es que tienes esa dulce comunión, tú eres un atentado para el diablo. Dice que las puertas del Hades no va a prevalecer ante su iglesia. Un día de estos, cuando nos vamos un ratito y nos sumergimos por una de esas cavernas y vamos a patearle el infierno al diablo, porque es el colmo, que el diablo haga todo lo que le da la gana. Y como los hijos de Dios somos temerosos, miedosos, somos condicionados por nuestras cosas. Hermano, David no iba a pelear en su nombre, iba a pelear en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él sabía con quién estaba, él sabía con quién peleaba, él sabía por qué iba a ganar. Tú dime por qué no vas a tener una vida de victoria si eres un hijo de Dios, un cristiano. Porque más le escuchas al miedo y al temor que poder escuchar la palabra de Dios. Cuando tú comienzas a escuchar a Dios y comienzas a creer y tienes esa amistad con Dios, esa dulce comunión, oh hermano, te vas a levantar como un poderoso hombre, una poderosa mujer, y vas a reclamar lo que Dios te ha entregado, y nadie te va a arrebatar de tus manos lo que Dios te ha dado. Ninguno de tus hijos, ninguno, ni una pezuña se va a quedar con el diablo. Todos nos vamos a ir con Cristo Jesús, Señor nuestro. Él no va a robar, Él no va a poder, Él no lo va a hacer. No, decididamente no. Y no lo digo porque soy un hombre entusiasta, lo digo porque Dios así lo dice. Y en este pasaje, que todavía no he entrado al meollo de todo esto, porque muchos van a decir: sí, pues, pero es bien difícil tener amistad con Dios. Yo a veces no sé ni cómo orar con Él. A veces no sé qué contarle.
Qué triste no tener una amistad con Dios. Sabes que tú puedes estar en el ministerio que quieras si quieres ponerte. Tú puedes estar 50 años en la iglesia, pero si no tienes una amistad con Dios, te digo, estás perdiendo el tiempo valiosamente. Dios es el mejor amigo que un ser humano puede tener. Y es una amistad impresionante. Por eso ahora ahí está y sale. ¿Y quién es ese? Mire, sus hermanos dicen, cállate, nos vas a hacer matar. ¿Qué te pasa, mocoso? ¿Cómo puedes gritar así? No sabes que... Míralo pues de grandote. ¿Ah? De un sopapo te va a hacer bailar. No. Y él agarra y dice, no. ¿Con quién hay que hablar? David era interesado. David tenía intereses en su corazón. Sí. Porque un rato de eso comienzan a murmurar algunos de los soldados de Israel y dicen, sí, ¿sabes qué ha dicho el rey Saúl? Que el que venza se va a casar con su hija y que le va a librar a toda su familia de los impuestos. Y David ahí está con su orejita y el muchacho dice, perdón, ¿qué han dicho? Ah, ¿qué es esto? Oh, eso sí que está bueno. ¿Dónde está el rey? Yo quiero hablar con él. Miren, sabes que la Biblia habla de muchas promesas, mi hermano. Y si tú no tienes las orejas paradas y quieres tomarlas, las vas a perder. Ese es un interés santo, no es un interés envidioso, egoísta. Si no, las promesas de Dios son para nosotros. Si no las tomas es porque tú no las quieres, pero yo las voy a tomar todas. ¿Me entienden? Entonces, agarra y dice, ¿dónde está el rey? Llega donde... Y está ahí el rey Saúl. El rey Saúl le saca una cabeza, era bien parecido a mí, así alto. Ha debido medir 1,90 más o menos, algo. Yo 1,87, pero 1,90. Entonces viene Davidcito y le llega pues aquí, a su pecho, y le llega, dice, viene y sus guardianes dicen, ¿qué quieres, muchacho? Yo quiero hablar con el rey. ¿Pero de qué vas a hablar? Yo voy a pelear con el Goliat. No. A ver, deja de molestar. Ya, no es juego esto, che. Quiero hablar con el rey. Entra el rey, ¿qué pasa ahí afuera? ¿Por qué tanto lío? Es que hay un muchacho que dice que quiere hablar contigo. ¿Y de qué quiere hablar? Dice que él va a pelear. A ver, háganlo pasar. Y entra esta visita hasta aquí. Y entra, rey, quisiera hablarle. Y así lo mira, ¿no? El rey alto. Rey, quiero decirle que ese filisteo incircunciso no puede hacer eso. Yo quiero pelear, pero ¿cómo vas a pelear? Yo voy a ir en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dice la Biblia que todos, empezando desde Saúl, temblaban cada vez que salía este paladín. Ninguno tenían terror. Entonces lo mira y ahí está el Espíritu Santo de Dios. Su dulce compañía de David está influenciando en Saúl. No le permite a él decir, ya, sáquenlo a este muchacho. No, dice, le viene como intriga y dice, ¿y si por ahí? Pero, a ver, voy a tratar de ayudarlo. Ven a ver, ponte mi armadura. ¿Se imaginan esa armadura? Le ponen a él su espada arrastrando por el piso. Y con su tremenda cosa. David dice, rey, yo nunca he usado estas cosas. No sé ni moverme, mira, no puedo ni moverme. Así me va a matar ese. Pero entonces, ¿cómo vas a ir a pelear? Él está tan armado. No, yo tengo mis armas. Y ¿sabes qué? Dios siempre ha estado conmigo. Dios, cuando veía que un oso atacaba a una de mis ovejas, yo sacaba mi onda y le daba y lo partía. Uy, qué valiente este señor. Yo ni una gallina he matado. Entonces ahí está ese muchacho que habla con poder y con fe. Y cuando tú hablas en fe, Dios es el que te va a respaldar. No eres un hombre optimista. Estás hablando de la Biblia. Y el hablar de la Biblia es hablar de Dios. No estamos hablando de un personaje. Estamos hablando de Dios, el creador, el autor de nuestra existencia y de todo lo que se ve. Ese es mi Dios. Ese. No es otro, ese es. El que agarró un día y me entretejió en el vientre de mi madre para que yo naciera. Lo mismo que a ti. Y Dios no tiene cobardes. Nos ha dado espíritu de valentía a todos, dice la Biblia.
Y entonces le dice: ¿qué vas a hacer? Ya, anda a pelear. Pues ni modo, nos arriesgamos, pero por ahí decimos: es que era un muchacho y se metió a estos irresponsables, no era que era nuestro soldado. Entonces, ¿qué hace David? Mire qué es lo más bello. Agarra a David y dice, sacó su hondita, la que siempre manejaba, se va al río. Él llega al río y en el río se mete y comienza a mirar y comienza a buscar las piedras más redondas, que han sido más trabajadas por el agua, que no tienen ni puntas, sino tiene todo un borde, tratadas porque esa piedra rodó por tantos lugares hasta que llegó tan friccionadita que es bien cabalita, para que cuando lances vuele esa piedra. Y dice que escogió 5 piedras. ¿Qué hizo con esas 5 piedras? Las puso en su zurrón, que era su bolsita donde ponían las 5 piedras. ¿Por qué eligió 5 piedritas? 5 piedritas del atributo de nuestro Dios Todopoderoso. Isaías capítulo 7, verso 14, nos habla de lo que iban a hacer de una virgen, un niño. ¿Y cuál iba a ser su nombre? Admirable, Consejero, Padre Eterno, Príncipe de paz y Dios fuerte. 5 piedritas. Yo no sé cuál de esas vos crees, pero este muchacho tomó una de esas y dice que cuando fue donde el filisteo, corrió a la línea de batalla y se acercó. Él primero fue y el grandote vino con su escudero más. ¿Sabes qué? El enemigo siempre va a venir con excusas, siempre va a mandar unos escuderos. ¿Para qué? Para que tú te desanimes pronto. Y llega, dice que él estaba armado con mallas, con jabalinas, con todo. Y se acerca Davidcito con su onda y su palo de pastor, su vara. Cuando lo ve el filisteo, le dice: oye, ¿qué te crees vos? ¿Como a un perro has venido a mí con palos y piedras? Y él le dice: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y él te ha entregado en mis manos, y te voy a cortar la cabeza, y voy a entregar tu cuerpo a las aves del cielo. ¡Wow! Después de esta gran victoria, David llega. ¿Con quién creen que llega? Pues a la ciudad de Jerusalén, montados en caballos. Él es su guarda, es su paje de guerra ahora. David está ahí, él llegando. Y cuando están llegando, las mujeres salen con panderos y danzando, y cantando una canción. Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Y el rey le comienza a tener rabia y dice: ¿cómo pueden decir eso? Que David mató a 1000, o Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Solo falta que se le den el reino. Dios ya se lo dio el reino. En medio de eso dice que le nace el odio a este personaje llamado Saúl. Pero ocurre algo, que cuando llega al palacio y se lo presenta a su hijo Jonatán, dice que Jonatán lo amó como a sí mismo. Dijo: wow, Dios trajo la amistad que se llama dulce comunión entre Jonatán y David. Hermanos, mire al de su lado. Si es su esposo, su esposa, no vale. Tiene que ser un extraño. No pueden mirarse entre espositos y eso. No es permitido. Mírele a otro que no esté ahí. Y si no hay nadie a su lado, mire adelante o atrás y los otros hagan lo mismo. Pero no miren al de su lado, porque es su pariente, y le mira: ay, yo te amo como a mí mismo. Mentiroso. David es amado por el hijo del rey como así. Dime, ¿tú amas así a la persona que te he dicho?
¿Me amas como a ti mismo? No porque sea tu pastor, porque si no fuera tu pastor ni siquiera sabrías mi nombre. Estaría allá atrás, sentado, porque los largos siempre nos vamos atrás. Pregunto, ¿usted podría amar así? Es imposible. Pero eso es lo que se llama la amistad de Dios. Una dulce comunión. ¿Por qué es tan dulce esa comunión? Porque yo a mi hermano no le hablaría nada feo. Nunca le tendría rabia. Nunca le tendría ni resentimiento, ni pensaría que él va a ser más que yo o menos que yo. No, lo importante es que él es mi amigo. Como hoy en día, Jesús es mi amigo. Y no porque yo lo diga. Él dijo, ya no los llamaré siervos, sino amigo. Y puedo decirlo libremente, que tengo un amigo incondicional. Y sabes que cada vez que Él se muestra como amigo, como para conmigo, tiene una amistad, una dulce comunión conmigo que no la puedo tener a veces yo con Él. Porque a veces soy tan malo que me fijo solo en mí y no me fijo en lo que Él quiere y Él necesita. Señor, llévame a predicar a lugares que tú quieras, a los más grandes. Y yo creo que él me diría como mi amigo, claro, ¿para qué quisieras ir a predicar? Y yo le digo, para ganar almas para vos. Y él me diría, no me mientas, Alex, es para que seas conocido, ¿no ves? Para que salgas en un letrero, para que digan, ese pastor ha ganado miles de vidas, ha ido para allá, conoce todo el mundo. Y realmente toda la vida hacemos eso. Siempre pensamos en nosotros. Dígame si usted ama a las almas perdidas. Salga y ahí afuera va a encontrar varias. Dígame si usted ama como Jesús ama. Si entre ustedes mismos se pelean. Esposa, ¿me puede servir una tacita de té? Con todo gusto, mi amor, me dice. Cuando está enojada, ahí está la caldera, ya está servida. ¿No es? O cuando mi esposa me dice, oye, amor, ¿me puedes dar plata? Quiero hacer eso. No tengo. Y me encuentro con algunos hermanos. ¿Les invitó? Qué raros somos, ¿no? Hermano, toda la vida he peleado conmigo mismo. Esa dulce comunión que tengo con Él, esa hermosa amistad, yo solo la estoy destruyendo. Porque Él nunca ha hecho nada incorrecto. Él nunca me ha dejado por otra persona. Él nunca ha dejado de irse de mi habitación cuando yo estoy durmiendo. Él nunca se ha olvidado de mis necesidades antes de que le pida. Él nunca se ha olvidado de que me dolería mucho si les pasara algo a mis hijos, a mi esposa. Él se ha preocupado siempre. Él tiene una dulce comunión que yo no sé ni valorarla en su plenitud. Y hermano, no es solo conmigo, es contigo. Es contigo. Dios no hace excepción de personas, porque el hacer excepción de personas es pecado. Y ahí aparece ese Jonathan, hijo de un rey, pero que lo ve a este muchacho cuidador de ovejas, que dice, eres muy valiente. Yo soy el hijo del rey, pero no he hecho lo que tú has hecho. Pero no me voy a poner a tu lugar. Reconozco que tú tienes lo que tienes, yo tengo lo que tengo. Y yo voy a ser útil cuando sepa reconocer lo que soy para Dios y lo que tengo que hacer para Dios. Y no esperando que el otro sea menos que yo o más grande que yo. Yo no quiero ser un gran predicador. Yo quiero ser lo que Dios quiere que yo sea.
Dios no quiere que seas el mejor trabajador, sino seas el trabajador que Dios ha puesto en ese lugar. Su dulce comunión hace saber que tú vas a ser un reflejo de Él. Dios no quiere que seas el esposo modelo, sino que seas el esposo que Él sabe que puedes serlo. Ese esposo nunca haría daño. No estoy hablando del carácter, porque todos tenemos nuestro carácter. Y en esta historia tan preciosa, ahí aparece, dice que se ligaron y se amaban tanto, pero va a venir la prueba después. Fíjense, quiero leérselos un poquito más. Capítulo 18, verso 6 de 1 Samuel. Los que están entendiendo este mensaje digan amén. Pellizquele al de su lado porque no ha dicho nada. Eso quiere decir que no está entendiendo nada, mi hermano. Entienda, es para usted. ¿Sabe qué? Si usted tiene fe y usted hace lo que tiene que hacer, va a ver la gloria de Dios en su vida. No espere que otro haga, hágalo usted. David no esperó que hicieran sus hermanos, lo hizo él. ¿Y sabes qué? Cuando lo mata al gigante, le lanza la piedra, le da, ¿dónde? En plena cabeza, aquí en su frente. Como decirle, todo lo que tú engañas y mientes no sirve para nada. Mi Dios es poderoso. Y se le clavó la piedra. Y sabes que el diablo está asustado porque hay grandes hombres y mujeres de Dios que le están clavando en la cabeza, creyendo y diciendo las palabras de Dios y diciendo, con Cristo todo lo puedo. Y el diablo ¡pacán! Y se dio cuenta, dice. Qué bárbaro, se dio cuenta, lo tenía atontado, que es un inútil, que no sirve para nada, y ahora, mira, me ha dado un piedrazo. Mira lo que pasa, verso 6, dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvía de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres y danzaban y decían: Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. ¿No es? Así cantaban, estaban cantando. ¿Y qué dice? Verso 8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó ese dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Pero Jonathan y él tenían una gran amistad. Ya no miraba con agrado. Ahora imagínenselo en el palacio. Me molesta Desde ese día que lo ungió el Señor a David, Saúl después desobedece por no matar a los de Abimelech. Desde ese día el Espíritu Santo se va de este hombre y manda un espíritu malo, Dios, que lo atormente a él. Y entonces estaba Saúl ahí y lo hacen traer a David después por las situaciones que él necesitaba. Dice la Biblia que David, cuando tocaba, el demonio se iba, ¿no? Porque los demonios no pueden resistir lo que es la música que alaba a Dios. Por eso hay muchos hermanitos que todavía están esclavizados porque no saben alabar a Dios. Entonces los demonios los tienen atormentados. No levantes tus manos. No, ¿cómo vas a aplaudir? No. Nada de brinquitos, nada de dancitas. Hay que quietito, nomás vos eres recatadito, tranquilito. Nada de aplaudir. No. Porque esas cosas significan alabanza a Dios. ¿Pueden hacerme un favor? Quiero que den un fuerte aplauso a Dios.
hasta que se ponga roja sus manos. Ya está bien. ¿Saben que en este momento cuando usted está dando, qué está haciendo? Está dando un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Está diciendo con sus palmas lo que no habla con su boca: magnífico Dios, poderoso, tú eres digno de ser alabado. Eso es lo que usted está haciendo. Y el diablo dice: no, para mí. Yo quiero ser como Dios. Yo quería quitarle su trono, che. Así es el diablo. Odia que nosotros alabemos a Dios. ¿Sabes qué odia también el diablo? Cuando en un momento dado estás en una prédica y estás diciendo una gran verdad de Dios y alguno dice, ¡pa!, se pone a aplaudir, ¿no? ¡Pa!, que es, no, cállense, no le alaben por eso, son cuentos. Y tú, ¡ah!, admirable, Señor, tú eres poder. Eso están haciendo ustedes. No es que aplauden porque el pastor está hablando bonito, no tiene nada que ver este pobre. Este micrófono sin mí es nada. Di algo, móvete, grita, no hace nada. ¿Se dan cuenta? No hace nada este triste micrófono. Si Dios no hablara mi vida y Dios no usara mi vida, sería igual que esto. Y cuando yo hablo, no estoy hablando lo que yo pienso, sino su bendita palabra. Es Dios hablando a tu corazón. Amén. Y cuando decimos una verdad, Señor nos entregó al gigante y lo vamos a derrumbar y le vamos a cortar la cabeza, ¿qué deberíamos hacer nosotros? ¡Claro! No, y el diablo dice, no, por favor, es uno de mis demonios. Lo van a voltear a uno. Dice, no hagan eso. Cada vez que ustedes aplauden, creen más. Su fe se fortalece. Ustedes están creyendo. Oh, yo he visto en unas iglesias que cuando dice el Señor Todopoderoso te entregó en mis manos, se paran y dicen amén, porque Él lo cree, porque Él sabe que esa es una verdad de Dios. Pero en esta iglesia nada, parece cementerio. Triste, pero verdad. ¿Qué agarra David? Dice que lo voltea, cae el gigante. Él corre, saca su espada y le saca la cabeza. No con la espada de David, con su propia espada. Y sabes que al diablo le va a dar rabia que con sus propios argumentos él mismo salga perdedor. Porque la palabra de Dios es la verdad. Todo lo que él dice es mentira, 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 engaño, mentira, mentira. Ahora, está enojado este caballero. ¿Y qué va a hacer? Se los voy a relatar rápidamente. Dice que está allí tocando el arpa. Ucha, y el demonio se va y entonces él recibe alivio y él está feliz. Pero David dice, este ya me odia, así que se va. Pero lo vuelve a hacer llamar. Y entonces David estaba tocando. Y agarra y dice, aquí es mi oportunidad. Mírenlo a Saúl, es mi oportunidad. Agarra, estira su brazo, ve una jabalina y le lanza. Y dice que David se hace a un lado, ¡pum!, a la pared. Lo mira así todo atemorizado. ¿Qué le pasará a este loco? Y dice, lo enclavaré contra la pared, dice. Entonces David se va. Dice, no, tengo que contarle a mi amigo Jonathan, tengo una amistad con él y tengo que contarle, pero yo sé que es tan difícil. Es su papá, no me va a creer, pero le voy a decir. Capítulo 19, 20 habla de este relato. Dice que le dijo, Jonathan, tu papá quiere hacerme daño. No, David, a ver, hermano, está bien que seamos tremendos amigos, que tengamos una amistad poderosa, pero no puedes hablar así de mi padre. Y además, mi padre, sea grande o pequeño lo que está sucediendo en el reino, me lo avisa, me dice a mí, me lo comenta. ¿Cómo no me va a decir esto que es importante? Pero es que en serio, te prometo, amigo, te prometo, sé que es difícil que creas a este muchacho y no le creas a tu papá, pero te pido una prueba. Mira, está llegando la fiesta de la luna nueva. Y sabes que todos festejamos esto. Así que te pido, yo tengo que estar sentado a la mesa con el rey, con tu padre. Y 3 días festejamos esto.
Pero quiero que me hagas un favor. Quiero que le digas que yo tengo que ir, que te he rogado, que tengo que ir a Belén, a la ciudad donde está mi papá Isaí, mi familia, y que con ellos voy a comer esto porque es importante, porque todo el pueblo lo festeja. Pero, ¿y para qué, David? Para probarlo a tu padre. ¿Sabes qué vamos a hacer? Cuando él te pregunte, porque va a ver mi asiento vacío, el primer día tal vez no, el segundo o el tercero te va a decir, ¿dónde está David? Y tú le dirás, me rogó mucho para decir, le di permiso para que fuera donde su papá, a Belén. Si él dice, está bien, entonces voy a estar tranquilo porque él no me quiere matar. Pero si él se enoja, es que me quiere matar. Jonathan agarra y le dice, mira, no me parece justo, pero voy a hacerlo. Ya, pero ¿cómo te voy a avisar? Yo no voy a ir donde mis papás, me voy a quedar aquí, en el monte, aquí. ¿Y qué vas a hacer? Tú dame una señal para que yo sepa, para que si tu padre está enojado, yo me escape de ahí, ya no venga. Entonces le dice Jonathan, vamos a hacer una cosa. Cuando mi padre diga, yo voy a salir con mi flecha, voy a lanzar, pero voy a mandar a uno de mis criados y decir, está más allá, quiere decir escapa. Pero si dice está más para acá, quiere decir que está bien todo. Bueno, y entonces están ahí y a uno de esos días se dice, ¿y dónde está David? Dice Saúl. Y dice, me pidió permiso. ¿Qué cosa? Uy, ¿qué cosa? Se enoja contra Jonathan. Está furioso. Jonathan lo mira y dice, padre, pero ¿por qué te enojas? Claro, vos más estás conspirando para contra mí. Se calla, sale, manda a su criado y le dice, ve para más lejos. Entonces David sabe que tiene que irse. Pero hablan un rato ellos y le dice, ¿sabes qué? David, quiero pedirte algo por la amistad que tenemos los dos. Yo sé que si mi padre muere y todo esto, yo sé que tú vas a subir al trono. No te olvides de mi familia. Jonathan, nunca me voy a olvidar. No me voy a olvidar. Esa dulce amistad nunca va a defender, aunque sea su familia, lo que es injusto ante Dios. Esa dulce amistad siempre va en lo correcto, va en lo recto. Por eso, si tú tienes una dulce amistad, una amistad con Dios, una dulce común unión, nunca harás algo que ofenda a Dios. Si tú has hecho algo malo y tienes que pedir perdón a una persona, hazlo. Pero no mientas. ¿Por qué? Porque esa dulce amistad está presente de que tú no le falles a Dios, porque Él no te falla a ti. Sé honesto. Cada vez que tú eres honrado, cada vez que tú haces, tu amistad, tu dulce comunión con Dios se vuelve más fuerte. Y Dios dice, yo puedo confiar en Él. Yo puedo hacer grandes cosas con Él. ¿Por qué? Porque Él es así, ella es así, ella es íntegra, ella es importante, ella hace bien las cosas. Ella no lo hace para que se agrade a su esposa o a su esposo, o para agradar a sus hijos o a sus amigos. Lo hace porque ama a Dios. Y si tiene que disciplinar a sus hijos, lo hace porque ama a Dios, porque tiene una dulce comunión que no la quiere romper nunca. Duele, más dolería no tener esa comunión con Dios. Dios está ligado a nosotros y nosotros a Dios. Esa amistad no se rompe. Él nunca la va a romper contigo. Aunque tú no vengas a la iglesia, Él no se apartará de ti. Aunque tú le falles, Él no se apartará de ti. Aunque tú le seas infiel con tantas bendiciones y le sigues siendo infiel, Él permanecerá fiel. Pero ¿sabes qué? Se va a deteriorar tu amistad con Él. Ya no lo vas a escuchar. Ya no lo vas a sentir. Vendrás a alabar y saldrás de aquí como si hubieras cantado canciones y nada más. No sentirás su presencia. Cuando tú le pidas algo a Dios, Dios enviará alguna cosa, pero no se comunicará contigo. Hace tiempo escuché algo y partió mi corazón.
porque también me ha pasado a mí. Yo he escuchado la voz de Dios muy seguido. Y sabe que no miento el Señor. Y esta mañana hablaba con Él y decía, ¿qué tengo para haber tenido el privilegio de escuchar tu voz audible, Señor? Y no una, varias veces. Pero Señor, me doy cuenta que hace años, no de corrido, pero en ciertas épocas, tú callabas. Y dice, yo callaré por amor. Solo callaré por amor, Alejandro. Porque yo debería decirte todo, pero porque te amo espero que un día te des cuenta. Y hermanos, eran vacíos. Y vacíos. Y yo buscaba y nada. Mi vida se secaba. Y de pronto irrumpía el Señor y me hablaba y otra vuelta a mi corazón. Y yo tonto no sabía guardar esa amistad con Dios. Y pasados otros años, otra vuelta. Y yo decía, ¿dónde estás, papá? ¿Dónde estás? Si tú te has sentido, me has hablado, te has parado a mi lado. Y ahora ni siquiera escucho tu voz. Me pongo a orar contigo. Y yo te escuchaba así, audible. Y ahora nada. Siento tu presencia, pero no es como antes. Y me parte el corazón. Y escuché de ese siervo que decía, Dios le había hablado y le dijo, quiero que sepas esto, que a mis siervos y siervas nunca les voy a hacer faltar la palabra para que prediquen. A ninguno, pero con muy pocos voy a hablar. Oh, yo no quiero que me dé un mensaje, yo quiero que me hable. Yo no quiero dar un gran mensaje sin que Dios me haya hablado. ¿Para qué? No tiene sentido. Es insulso, es absurdo, lleno de emociones y mentiras y cosas que he aprendido y los digo y nada más. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero cuando Dios te habla, cuando Dios te muestra, es porque esa dulce comunión está bien. Pero cuando no hay, es que algo está pasando. Y estoy plenamente seguro, 100% seguro, de que Él nunca va a romper esa amistad. Somos nosotros. Por eso ahora entiende usted. Lo último para concluir esta noche. Dios en este tiempo, hermanos, va a empezar a hablar a muchos pastores. Porque definitivamente su iglesia se ha descarriado. Su iglesia ya no es fiel con Él. Su iglesia se ha convertido en el día del culto. Pero la relación de la semana, no hay nada. No hay nada. No existe nada. Su iglesia está tomando decisiones. Su iglesia ya no clama por este país que necesita tanto. Su iglesia ya no es baluarte de la verdad. Su iglesia no está preparándose para la venida de Cristo. Su iglesia se está prostituyendo con el mundo. Su iglesia ahora ya tiene la oportunidad de decir, yo voy a la iglesia cuando yo quiero, porque Él tiene que esperar. Un día con unos hermanos, unas hermanas, nos vemos en la iglesia. Ay, no puedo porque mi jefe me ha invitado a un compromiso. Oh, tu jefe es más importante que tu Señor. Él no es tu jefe, es tu Señor. Sí, pero es que
Mire dónde estamos llegando. En Santiago capítulo 4, se los voy a leer. Desde el verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Señor. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? ¿Por qué dice almas adúlteras? Porque el adulterio es fornicar con las cosas del mundo. Y la iglesia está en eso. La iglesia está invalidando el poder del Espíritu Santo y está forzando a que sucedan cosas humanamente. Qué triste. ¿Sabes qué? Tenemos que volver a la iglesia primitiva, que cuando un hombre o una mujer de Dios tiene al Espíritu Santo y ora, pasan cosas increíbles. No necesita hacer un espectáculo, no necesita hacer métodos, no necesita hacer sistemas ni formas. Solamente Él sabe que cuando tiene esa dulce comunión, el Señor le dice, haz esto y pasará esto. Eso es lo que sucede. Que cuando un hermano o una hermana tiene una situación y le pregunta a Dios, Dios, ¿qué decisión voy a tomar? Y el Señor le dice, haz esto, todo le va bien. Tenemos que volver a esa iglesia que tiene una relación tan linda con Dios y tan sencilla, que está basada en la amistad, en la dulce comunión. El Espíritu Santo vive aquí y el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y nos dirá hasta lo que va a venir. Amados, es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de volver a tener esa amistad. No busques una religiosidad. No dejes que Él solucione tus problemas. Deja que Él intervenga en tu vida y tú con Él vas a solucionar como Él dice las cosas. Quiero pedirles que cierren sus ojos ahí donde están. ¿De dónde vienen los pleitos y los celos y las envidias, las peleas? No, pero porque él, no, pues es la hija del pastor, es el hijo del pastor. Ay, no, porque ella hace, ¿por qué hace esto? Te estás muriendo de envidia y lo único que estás haciendo, estás cortando tu dulce comunión. La amistad de Dios está desapareciendo en ti. Acuérdate, así con los ojitos cerrados todos. Acuérdate que cuando empezaste, qué amor más increíble que tenías. No necesitabas que alguien te diga, anda a la congre, te desesperabas. Tal vez algún día le dijiste al pastor o a alguien, oye, ¿por qué no hay más cultos en la iglesia? ¿Por qué tenemos que esperar una semana? Era por el amor que tú sentías. Porque donde está tu tesoro, allá está tu corazón. ¿Cómo saltaste de alegría cuando fuiste a comprarte tu primera Biblia? O cuando alguien te regaló una Biblia. ¿Cómo te sentiste cuando alguien te dijo, puedo orar por ti? O cuando alguien te dio una palabra. ¿Dónde se ha roto esa dulce comunión? ¿Por qué te has vuelto así? ¿Por qué estás haciendo en tus fuerzas? ¿Por qué has venido hoy día a este culto sin fuerzas, sin ganas? ¿Por qué esperas que la gente te diga, levanta las manos, aplaude? Si tú tuvieras eso, no te importaría la gente, serías tú y él contigo. ¿Por qué tú no puedes ser la bendición para Dios? Porque solo siempre esperas bendición.
¿Por qué quieres que Dios cumpla todo lo que tú le pides y no puedes cumplir lo que Él te pide siquiera? ¿Por qué has hecho llorar a tanta gente con las cosas que haces? Y no te preocupas de llorar a los pies de Dios para encontrar la solución y la respuesta. Porque te has envanecido como que Dios te ha bendecido tanto que ahora ni siquiera le das algo a Dios. Te peleas para no darle. Porque en tu casa hay una discusión para decir: ¿para qué vamos a dar los diezmos si no tiene necesidad? ¿Por qué? Vuelve, por favor. Vuelve a esa dulce comunión. Ese cristiano hermoso, esa cristiana hermosa que hablaba de Dios, que no se avergonzaba, que leía la Biblia porque le sabía que leer era muy importante, que doblaba sus rodillas en su casa y le decía: Señor, quiero conocerte más. Como esa canción: quiero amarte y amarte más. Todos con sus ojos cerrados, no miren a nadie. ¿Saben qué? Van a perder todo. Ahí está operando el enemigo, donde te distrae y tú sales. Yo no quiero que salgas de este lugar sin haber recibido lo que Dios tiene. Dios ha puesto en mi corazón con este mensaje que quieres amistad. Y sabes que si tú tienes amistad con Dios, vas a tener una amistad con los hermanos tan hermosa. Y ahí en las reuniones de amistad va a fluir esa comunión dulce, donde no hay miramientos, donde no hay juzgamientos. Todos estamos iguales, todos nos amamos, todos nos ayudamos, todos nos apoyamos. Donde nos ponemos de acuerdo y decimos: el hermano creo que no tiene para el mercado, lo apoyaremos, y es tan dulce. Esa amistad falta en la iglesia. Por eso no hay amistad en la iglesia, porque no hay amistad con Dios. Porque cuando tienes amistad con Dios, comienzas a sentir lo que Él siente. Comienzas a dar antes de recibir. Comienzas a luchar por alguien. Eres misericordioso, eres amoroso, te preocupas, quieres hacer las cosas con excelencia. Sabes, por esa dulce amistad sabes reconocer las cosas que has hecho mal y vas a pedir perdón. Por esa dulce amistad no vas a hacer daño a tu familia, porque sabes que los lastimas. Por esa dulce comunión amarás a tu ser querido como Dios espera que lo ames. Recuerda, Dios dijo que somos, todas las familias en Abraham somos benditas. Y Dios ha dicho que tú has nacido y tienes la bendición de Dios para ser una bendición. Eres una bendición. Te estoy hablando a ti en específico, como si Dios te estuviera apuntando el dedo y diciéndote a ti. Te estoy diciendo: eres una bendición, porque yo te he bendecido. Porque yo te he bendecido, eres una bendición. Nadie puede decir las palabras que tú dices. Nadie. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por haber escuchado la voz de tu palabra, Señor. Señor, tú has puesto este pasaje específicamente para que nosotros veamos cómo es. Y cuando Jonathan murió, Señor, arrasaron con la familia de Saúl. Pero David reclamó al último y solo apareció Mefiboset, un inválido, el cual comió en la casa de David en el palacio toda la vida que él reinó, porque la amistad es para siempre. Señor,
Yo quiero pedirte que este mensaje, Señor, no se quede en los oídos, sino que sea escrito en sus corazones, para que sepan que amistad, la dulce comunión, es primero contigo, Señor. Si esto empieza, va a ser muy fácil lo demás. Y la amistad nace con una gran cosa. En eso se resumía toda la ley, Señor, en que te amáramos a ti con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como Jonathan y David. Señor, oro por todas estas personas, para que tú puedas quitar el engaño y la mentira que el diablo ha cernido sobre sus mentes, que poco a poco los ha ido deslizando de los placeres y pasiones de esta tierra, y poner sus ojos en las cosas de este mundo antes que en Dios, en ti, Señor. Señor, yo te quiero pedir que nos vuelvas a refrescar esa dulce comunión contigo. Papá, cuando nos hablábamos, cuando veíamos que en nuestra Biblia saltaban las letras como un mensaje a nuestro corazón, que cuando creíamos que íbamos a la iglesia nos hablabas y nos decías cosas. Señor, volver a ser como niños. Señor, danos ese amor potente que viene de ti, que es el amor ágape, que nunca busca que tenga que ser retribuido, sino que lo da sin ninguna intención, como tú lo haces. Señor, en este día yo quiero pedirte, Dios, que a través de tu Santo Espíritu nos lleves a esa convicción real y poderosa. Señor, haz una obra sobrenatural en ellos, como en mi vida también. Necesito cada día más de ti, Señor. Tú eres mi prioridad, mi urgencia, mi todo. Te amo, Señor. Gracias, Jesús. Así, con sus ojos cerrados, mientras ministra al corazón de Dios ellos, quiero que hagas algo. Solo en tu mismo sitio, pero bajo una convicción plena, donde tú con este mensaje has escuchado todo lo que se ha compartido y te has identificado y te has dado cuenta de que tú has perdido esa dulce comunión con Dios. Y mientras ellos ministran en una fe potente que Dios manda, cuando empiece a ministrar el Señor, pero que tú sientas así leal y convicción neta en tu corazón, en ese lugar te pongas de pie como un acto de fe, de decir: Señor, quiero que desde hoy día me ayudes a tener esa dulce comunión contigo, a volver a ese primer amor que lo he dejado, que lo he soltado, porque todo ha cambiado. Todo se ha vuelto muy humano, muy monótono, Mas en este día, Señor, reconozco y me arrepiento por haber perdido eso. Y como eso te pido, me paro y te digo: ayúdame. Quiero volver a eso. Ministren al Señor. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y allí me encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré
en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y allí me encuentro en lo incierto. Caminaré sobre